Bienvenidas y bienvenidos a su podcast Reflexiones Jurídicas, segunda temporada. Esta es una producción del Poder Judicial del Estado de Guanajuato por parte de su Escuela de Estudios e Investigación Judicial. Este es un espacio de análisis y reflexión acerca de los temas jurídicos más importantes y de mayor impacto social, abordados por expertas y expertos en la materia, tanto del ámbito académico como jurídico, por lo que las opiniones, expresiones y comentarios emitidos son responsabilidad exclusiva de las personas que lo realizan. Escuchemos el siguiente episodio. Buenos días, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de la Escuela de Estudios e Investigación Judicial del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Su servidor, Rodolfo Báez Ornella, soy mediador conciliador en el Centro Estatal de Justicia Alternativa y en esta ocasión me da gusto recibir a la maestra Julia Scandale, que es abogada y mediadora con experiencia de más de 15 años en consultorías internacionales con las Naciones Unidas, con la Organización Internacional del Trabajo, ONU Mujeres, en la Unión Europea, entre otras instituciones. Es experta en acceso a la justicia, Estado de Derecho, mecanismos alternos, derechos humanos, género y diversidad. Su formación profesional fue en la Universidad de Buenos Aires, con maestría en Derecho de la Integración Económica en la Universidad de El Salvador y Universidad de París. Un posgrado en Comunicación, Negociación y Mecanismos Alternos en la Universidad de California y la Universidad de Harvard. Y pues es docente en nuestra Escuela de Estudios e Investigación Judicial. Le damos la bienvenida y muy agradecidos por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Rodolfo. Es verdaderamente un placer estar aquí con ustedes. Bueno, como bien dices, un lujo trabajar en la Escuela de Estudios Judiciales en Guanajuato. Que debo mencionar acá que además de que tienen un equipo en la coordinación, bueno, su director Luis González y todo el equipo que los acompaña, que es un lujo, el claustro de profesores también lo es, y bueno, toda la gente que se está formando, la manera en la que están brindando calidad y educación en Guanajuato y especialmente en el marco del Poder Judicial. Muchas gracias por este espacio. Al contrario, muchas gracias a usted también por estas palabras. Y bueno, específicamente nos gustaría tocar el tema en relación a lo que es los mecanismos alternos. Usted sabe ya a partir de este año, bueno, el año pasado se publicó en nuestro diario oficial y empezó propiamente la aplicación este año de la nueva Ley General de Mecanismos Alternos. Y empezaría yo preguntándole su opinión sobre esta nueva ley. ¿Cómo ve usted esta nueva ley? Bueno, gracias por la pregunta. La verdad es que la ley es una ley moderna, de punta, que ha recogido toda la amplia y profunda experiencia que tiene México en mecanismos alternos. México es uno de los pioneros en Latinoamérica en esta temática, en traer la posibilidad de utilizar mecanismos o procedimientos que son no jurisdiccionales y que puede utilizar toda la comunidad. La nueva ley le ha dado una fuerza muy particular en cuanto a que es una ley para todo el país, para todo el territorio, de orden público, obligatoria, y que además menciona que es de interés social. Y ese primer punto, ese punto del artículo 1 de la ley, para mí es fundamental, porque yo creo que es todo un trabajo hacia la paz social. Que en nuestros países, bueno, no lo hemos mencionado, pero soy argentina, en nuestros países hace mucha falta trabajar con la comunidad y acercarnos a la comunidad, facilitándoles procesos que les permitan encontrar soluciones pacíficas, colaborativas a sus conflictos. Esta norma pone acento justamente en eso. Le ofrece a la comunidad una serie de mecanismos de manera gratuita desde el Poder Judicial, sin que sea ingresar a un juicio, para resolver sus conflictos, sus controversias, sus diferencias. Estoy feliz del ejemplo de la ley y estoy viendo de qué manera ya están avanzando los profesionales como tú, los facilitadores en México, con qué compromiso y seriedad se han formado en relación a la nueva norma para aplicarla, para apoyar, ayudar a su comunidad. Sí, efectivamente también esta ley ha introducido una
preparación más específica, más concreta, más completa de lo que las personas que vamos a intervenir en estos mecanismos, tanto desde el ámbito público como desde el ámbito privado, incluso hasta por ahí se maneja también una figura de abogado colaborativo. Novedosa. Que también es muy, muy interesante esta parte, y efectivamente, como usted lo comenta, pues nos implica una mayor y mejor preparación. Sí, y bueno, usted que forma parte de esta preparación, de estos capacitadores en esta escuela, ¿cómo ve cómo ha ido esta preparación, lo que le ha tocado a usted participar? Bueno, la experiencia es riquísima. He estado en otros años también trabajando con la escuela y veo el nivel de desarrollo y seriedad, compromiso que tienen con la comunidad en la formación de los facilitadores, pero también veo con alegría de qué modo los abogados, tú hablas de los abogados colaborativos, se están acercando a la escuela. En el grupo que tengo en este momento, lo mismo que yo, son también abogados que tienen interés en conocer otras maneras, otras propuestas para sus clientes, para también sus amigos y su familia, de encontrar un espacio de justicia, de equilibrio, de solución en sus conflictos, sin tener necesariamente que ir a un juez, por lo menos como una etapa previa a la instancia judicial. Mi pequeña experiencia en el estado de Guanajuato da cuenta de abogados que tienen interés en profundizar su formación en los mecanismos alternos, tanto en negociación, mediación, inclusive en temas de arbitraje. Y este rol de abogado colaborador, yo creo que es una invitación desde el sistema judicial a que los abogados incorporen un rol nuevo, diferente, que no es el confrontativo habitual, sino que es un rol en el que ayudan a su cliente a poder tener un acercamiento que sea positivo, útil en un corto plazo y satisfactorio, utilizando lo que llamamos mecanismos alternos, ¿no? Así es. Sí, precisamente esa parte le iba a comentar, te lo tocó hace un momento, precisamente propiciar una mayor participación de la comunidad, pero dentro de un ambiente de paz, ¿no? O sea, propiciar una cultura de la paz. Y efectivamente que ya haya más abogados que se dedican pues a litigio, pero que bueno, tratar de disminuir, ¿no?, esa parte litigiosa, esa parte beligerante, y bueno, pues buscar esos mecanismos que propicien más un acercamiento a soluciones pacíficas. Así es. Sí, esa parte pues sí es muy, muy importante, muy interesante. Fíjate, Rodolfo, que como sabes tú, la ley inclusive, esta nueva ley sobre mecanismos alternos, ha recogido más mecanismos que los que estábamos nosotros habituados a trabajar. Porque, por ejemplo, incorpora a los que recién mencionaba, como la negociación o la mediación o la conciliación, que es algo que conoce un poco más la comunidad y el foro de abogados. Han sumado el modelo de la justicia restaurativa, pensando en distintas formas de abordar temáticas de tipo ya penal o criminal, que está claramente establecido en la norma bajo qué condiciones, qué tipo de casos y quiénes son las partes que pueden participar. Y también ya habla de justicia terapéutica, en el que incorpora, que yo creo que esa es una de las mayores riquezas de la nueva normativa, esta posibilidad de la multidisciplina o de la interdisciplina, de que no se limite solamente al cuerpo de abogados la intervención en situaciones de controversias o conflicto, sino que también otras profesiones puedan acercarse a ayudar a alcanzar esta solución pacífica, pero por ejemplo en la terapéutica a guiar o acompañar cuando se detecta que las emociones están incidiendo en un conflicto de una forma que no es todo lo positiva que queremos, y que con una ayuda profesional adecuada podría avanzarse mucho más positivamente en el conflicto. Entonces, esta ley ha sido más abarcativa que otras leyes, ha reconocido lo último en doctrina en relación al abordaje de situaciones conflictivas.
Así es. Sí, y precisamente ahorita que toque ese punto de la justicia restaurativa, justicia terapéutica, que efectivamente está incluida ya como una novedad dentro de la forma de llevar a cabo un mecanismo alterno, dándole este enfoque restaurativo. ¿Cómo ve en general, tal vez ahorita, tal vez no sé qué tan familiarizado esté un poco con la sociedad mexicana, cómo ve a la sociedad aquí o en nuestro estado, aquí en Guanajuato? ¿Cómo ve usted que pudiera resultar estos procedimientos con este enfoque restaurativo? Bueno, por supuesto, yo creo que si hay algo que es positivo de esto es que son las mismas partes que tienen el conflicto, que esto es para toda la sociedad, independiente de su formación o recursos. Este acceso a una forma de justicia es muy importante. Sí siento, es muy parecido a mi país, sí siento que hay una sed en la comunidad de tener otras maneras de resolver sus situaciones de conflicto, que también ellos viven muchas veces la dificultad de un proceso judicial, la preocupación por los costos, la duración, que muchas veces el conflicto requiere una solución a corto plazo y esto se estira. Si la sociedad se acerca, de hecho todas las experiencias que he tenido aquí viendo a gente de la comunidad participando yo tuve oportunidad de ver a gente participando en mediaciones o en conciliaciones, también en justicia restaurativa, en centros de la fiscalía. Es altísimo el nivel de satisfacción de la comunidad. Inclusive gente que no llega a un acuerdo, cuando sale menciona qué bueno que tuvo un lugar de escucha, que pudo plantear su conflicto y que entendió que había otros caminos por los que podía resolverlo. El nivel de satisfacción es bueno. Probablemente lo que diría que es también algo similar en mi país es la importancia de fortalecer la formación y el conocimiento de estos temas en los abogados, en el foro de abogados, para que sean ellos también quienes informen a sus clientes sobre estas posibilidades y encontrar programas, maneras de llegar a la comunidad para que también ellos estén un poco más informados de este derecho que tienen de acceder al uso de los mecanismos alternos de solución de conflictos. Pero lo que he visto del movimiento ha crecido de una manera inmensa en los últimos años. La capacitación de los facilitadores ha alcanzado excelencia, al menos en los estados que yo he estado, entre ellos Guanajuato, y se ve mucho compromiso y seriedad desde el Poder Judicial apoyando el desarrollo de los mecanismos alternos. Y ahorita también mencionando esta parte, más o menos como qué área o como qué camino considera usted que sería muy relevante darle un mayor énfasis en la capacitación y en la preparación, tratándose pues de la orientación restaurativa. Bien, en materia de penal, el desafío es complejo porque es todavía más novedoso que en materia civil, comercial, inclusive laboral, tiene una larga historia de conciliación como mecanismos previos o mismo dentro de los procesos judiciales históricos. Siempre había una audiencia de conciliación. En cambio, en materia penal es mucho más novedoso. La justicia restaurativa está procurando, por supuesto, en cierto tipo de conflictos en los que se permite la aplicación de este mecanismo, que las partes, en lugar de escalar su conflicto o el punto o subir la violencia en el conflicto que traen, puedan encontrar una forma. El eje en la justicia restaurativa es la reparación del daño. Entonces, que pueda encontrar quien cometió el daño una forma de reparar a quien sufrió el daño, que podemos hablar de víctima y victimario, o podemos hablar también de las partes, porque a veces no es tan claro. Estoy en una etapa previa, todavía la persona no ha sido juzgada, no podemos hablar propiamente de delito, pero tiene que haber un hecho que esté tipificado en materia penal y tiene que haber una voluntad de quien cometió el daño de reparar. Pero claro, me estoy olvidando de la figura más significativa. Los más importantes en este proceso son las partes que voluntariamente van a asumir la responsabilidad de transitar el proceso, llegar a un acuerdo, comprometerse y cumplirlo, ¿no?
Pero hay un personaje en esto que es quien facilita, el facilitador, que puede ser un mediador, que puede ser un conciliador, que es quien va a conducir el proceso y apoyar a las partes a lo largo del proceso con herramientas, técnicas, habilidades que ha aprendido durante un largo proceso de formación. Algunos de ellos son abogados, otros no. La interdisciplina se está trabajando hace mucho en México. Y ese facilitador, para poder ayudar a las partes a que arriben a un acuerdo y que sea satisfactorio para ellas, yo creo que tiene un alto compromiso con la formación. En particular, aquí en Guanajuato, debo decir que la seriedad con la que el Poder Judicial y la Escuela de Estudios Judiciales está llevando el programa de formación de facilitadores es una gran ayuda y que en gran parte es la causante de los buenos resultados que están produciendo los distintos centros que ofrecen mecanismos alternos dentro del Estado. Tú tienes mucha experiencia en eso, ¿no? Porque estás trabajando en uno de los centros. ¿Cómo sientes la formación que se les está brindando a los facilitadores? Sí, ha sido una formación muy completa. Así lo he percibido yo, y sí es una formación completa. Se nos han brindado la capacitación en diversos temas y que sí, precisamente van encaminados a eso, a que vayamos aprendiendo o reaprendiendo, consolidando ciertas habilidades, ciertas herramientas, precisamente para poder brindar un servicio satisfactorio efectivamente a las personas. Y que, como bien lo sabemos, bien lo sabe usted, que a veces no necesariamente obtenemos el resultado de un acuerdo, pero al menos las personas salen pues en lo personal a gusto, comprometidas y como decía, sabiendo que bueno, también tienen otras formas de encontrar la solución a sus conflictos, pero a lo mejor hasta tranquilas también, de alguna manera. Un análisis de su situación, de lo que pueden o no hacer, ¿no? Eso es muy importante. Probablemente es también importante mencionar en el podcast que aquí estamos hablando de una gama de conflictos muy amplios. Estamos hablando de un conflicto que puede ser de tipo vecinal y que escaló, pero también estamos hablando de los conflictos familiares que tienen mucho impacto no solo en ese papá, esa mamá o ese familiar que se acercó a la mediación, sino en todo el entorno familiar. El solo hecho de evitar una escalada de violencia ya es un éxito en los mecanismos alternos. En particular la mediación familiar, que bueno, ustedes tienen una profunda formación, trabaja sobre eso, sobre los vínculos, las relaciones, la protección de los niños, asegurarse que haya canales de comunicación que sean hábiles. Solo eso, más allá del acuerdo, es un éxito excelente. Ni hablar en conciliación laboral, en momentos en que los mercados tienen cambios, saber que alguien que trabaja puede conversar con su patrón o con el representante de la empresa y evitar tener que esperar para recibir su compensación o tener una solución o ver la posibilidad de reinsertarse laboralmente, puede hacerlo con estos mecanismos. Y ni hablar en penal, que normalmente cuando no hay una solución en materia penal, el conflicto tiende a escalar. Precisamente tocando el punto del enfoque restaurativo, los procedimientos, la ley habla también de una justicia terapéutica y ya se habla de grupos multidisciplinarios para una mejor intervención en este tipo de mecanismos. Estos grupos multidisciplinarios, ¿sobre qué materias o sobre qué profesiones considera usted que debería integrarse, digamos, estos grupos? Como qué aspecto, qué materias tocar. En lo personal, yo no creo que debiéramos tener sesgos. En mi experiencia como mediadora o facilitadora, he trabajado con equipos interdisciplinarios muy diferentes, a veces a manera de asesores, pero por ejemplo en nuestro país hay un centro de mecanismos alternos en el Colegio de Arquitectos y hay arquitectos profesionales, ingenieros que están formados como mediadores. Y cuando ha habido problemas, por ejemplo, dentro de la comunidad con una construcción o con una situación de riesgo,
ellos han sido mediadores sumamente útiles porque tenían una información o podían manejar las preguntas en relación a el grupo de constructor o la empresa constructora que probablemente alguien que viniera de otro ámbito no lo tuviera. Sin lugar a dudas, cuando hablo de justicia terapéutica, voy a tener que pensar en los psicólogos, en los psiquiatras. Ahora, lo que es importante mencionar aquí, Rodolfo, es la profesión de origen, como en mi caso, sin lugar a dudas, la abogacía me ayuda en determinados casos y para ciertas situaciones. Pero si alguien quiere ser facilitador, mediador, conciliador o abogado colaborador, tiene que formarse. La profesión de origen nos aporta un montón de información que es útil. Pero si quiero ser mediadora, tengo que estudiar para ser mediadora. Si quiero intervenir como mediadora en materia familiar, si quiero trabajar en materia penal, yo voy a tener que formarme como facilitadora conforme lo establece, porque es muy completa la norma del año pasado, establece hasta qué temas tiene que manejar, tiene que conocer, cómo se tiene que formar, cómo se tiene que acreditar, qué responsabilidades significa la certificación como facilitador. Yo creo que esto es muy importante para la comunidad, porque a veces piensan, bueno, yo ya soy abogado, yo ya soy psicólogo, yo sé cómo hacer esto. No, la formación es fundamental y es una condición que establece la norma. Así que es muy importante lo que traes como para llevarlo a la comunidad, ¿verdad? Sí, efectivamente la formación, cuando igual pues yo estudié, bueno, pues vi ciertas cosas, ciertas materias, y ya al entrar a laborar ya aquí en el Centro de Justicia Alternativa, pues efectivamente hay cosas básicas que sí maneja el derecho, pero bueno, hay otras cosas que tuve que ir aprendiendo. Es verdad. Porque bueno, no eran parte de mi día a día, que desconocía y que bueno, sí, efectivamente tuve que ir aprendiendo, y a lo largo de este tiempo, afortunadamente, pues he podido seguir con esta preparación, con esta capacitación que nos brindan tanto aquí por parte del mismo Poder Judicial a través de la Escuela Judicial de manera externa también, pero sí, temas muy importantes, efectivamente muy relevantes para dar la atención debida a los conflictos, darle otra perspectiva a las personas sobre sus conflictos y poder ayudarlos pues a ir resolviéndolos de una manera pacífica. Tú usaste una palabra hace unos minutos que era reaprender, y esa fue la sensación que yo tuve como abogada. Tuve que reaprender un nuevo abordaje, una nueva manera de intervenir en situaciones de conflicto, lo cual nos ha enriquecido también. Todos los que estudiamos estos temas tenemos el plus del enriquecimiento que nos brinda ese tipo de formación. Sí, sin lugar a dudas es bastante interesante aprender todas estas materias, todos estos nuevos puntos de vista, ¿no? De abordar y de ver los conflictos y de ayudar a la gente a manejarlos, incluso desde gestionar emociones. Mencionaba los asuntos familiares que son muy cargados de emociones, y pues desde ahí también empezar a ayudar a la gente a identificar esas situaciones, incluso a identificar cuestiones ya de conductas ya estereotipadas o prejuicios que a la larga pues vienen arrastrando en esa relación que vino a derivar en un determinado conflicto, ¿no? También toda esa parte también es interesante pues irla viendo, irla abordando, ¿verdad? Y sí, pues también ahí mencionaba también lo de la certificación, pues nos obliga, como mencionaba bien también al principio, ¿verdad? Pues nos obliga a realmente tener una preparación muy comprometida, responsable, muy concienzuda, para pues no ir ahí a provocar mayores problemas, mayores conflictos en la comunidad, en la sociedad. Maestra Julia, finalmente, en general, ¿cómo ve usted todo este proceso de cambio con esta nueva ley? Bueno, sin lugar a dudas, lo que intenta la ley, lo que propone la ley, la base es la paz social. El eje lo está poniendo en la comunidad, en las interrelaciones, en evitar las escaladas de conflicto, pero no solo por evitar la escalada de la violencia, sino que también
tiene un elemento muy importante que es la prevención. Todo lo que tenga que ver con legislación en relación a mecanismos alternos de resolución de conflictos, lo que quiere es prevenir que las situaciones en las que la gente no está de acuerdo, tiene diferencias o no pueden resolverlas, se conviertan en conflictos o se conviertan en situaciones que con el paso del tiempo involucran a más personas dentro de la sociedad, dentro de la familia, en el entorno, en la comunidad. Creo que el momento es adecuado y me parece que el otro elemento de esta normativa que es particularmente importante es la formación, lo que tú estabas hablando, Rodolfo. Es este alto nivel de formación en los profesionales, los facilitadores que van a intervenir en la sociedad abordando, conduciendo, buscando caminos, herramientas técnicas para poder encontrar soluciones más rápidas, pero sin quitar la importancia de la eficiencia y la eficacia, es decir, que sean rápidas, pero que generen satisfacción, que esos acuerdos permanezcan en el tiempo. De hecho, otro de los grandes elementos de la norma es que el convenio que las partes firman cuando van a un mecanismo alterno de resolución de conflictos es cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir es similar, no es exactamente igual a una sentencia judicial, pero lo que tienen es algo que termina el conflicto y que si alguna de las partes no cumple se puede reclamar judicialmente de un modo mucho más rápido. Y aquí también tenemos la importancia que la norma le ha dado a la economía procesal, que le ha dado prioridad a la población, a la gente, que se ha preocupado porque sea la persona involucrada en el conflicto la que busque una solución con la otra parte y que cuando la alcancen, ese documento, ese convenio, ese acuerdo que firman frente a un facilitador certificado tenga la misma validez que tendría haber pasado por todo un proceso judicial. Y esta autocomposición también tiene que ver con un crecimiento de la comunidad en cuanto a valores y responsabilidad en relación a los hechos en los que ellos son parte. Que yo creo que es lo más rico de los mecanismos, ¿verdad? Así es, sí. Maestra Julia, pues le agradecemos mucho que nos haya compartido todos estos comentarios, toda su experiencia, que nos resulta muy valiosa, muy enriquecedora, y pues para también nosotros aplicarnos en una correcta intervención hacia nuestros usuarios, hacia la comunidad, y buenamente contar con su valiosa participación, compartiéndonos todos sus conocimientos y, como decía, pues toda esta vasta experiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast y esperamos contar nuevamente con su presencia en otros podcasts o igual pues en otros cursos que tengamos por aquí. Por supuesto que sí, voy a continuar viniendo a aprender y a enseñar en la Escuela de Estudios Judiciales en Guanajuato. Ha sido un verdadero placer y un lujo tener esta conversación contigo, Rodolfo. Muchas gracias. No, al contrario, agradecido soy yo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Con esto terminamos este capítulo. Les agradecemos su atención y los esperamos para el siguiente capítulo. De esta manera, hemos concluido la emisión de su podcast Reflexiones Jurídicas. Le invitamos a la siguiente emisión y de igual manera, le recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y portal oficial, en donde podrá conocer la oferta académica 2025 que tiene la Escuela de Estudios e Investigación Judicial, en lo que son sus posgrados como el doctorado en impartición de justicia, además de las maestrías en Derecho Procesal Judicial, Justicia Penal, Justicia Familiar, Mecanismos Alternos de Solución de Controversias y Justicia Laboral, esta última tanto presencial como en línea, y las especialidades en Justicia para Adolescentes, Mecanismos Alternos de Solución de Controversias y Justicia Familiar. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia accesible y a la vanguardia. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.